buenas noches con cada uno de ustedes, dando la bienvenida a la doctora Silvia Pérez Proto, quien gentilmente nos está brindando su tiempo para compartir con todos nosotros sus conocimientos de un tema tan importante. Voy a realizar la debida presentación, no sin antes llevarles y traerles el saludo de la Sociedad Peruana de Cuidados Paliativos a nombre de la Junta Directiva y de la Vocalía Científica. Tenemos en pantalla a la doctora Silvia Pérez Proto. Ella es doctora, tiene una maestría en investigación, asimismo un MBA. Es anestesióloga e intensivista uruguaya que trabajó como intensivista y coordinadora de trasplantes en Uruguay por 5 años antes de emigrar a los Estados Unidos en el 2016. Asimismo, es profesora asociada de anestesiología en Cleveland Clinic Lerner College of Medicine, directora asistente de la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos, donde ejerce como anestesióloga intensivista. La doctora Pérez Proto es la directora médica del Centro de Atención al Final de la Vida en la Oficina de Seguridad, Calidad y Experiencia del Paciente en Cleveland Clinic. Es presidenta electa de la Sociedad de Mujeres Profesionales de dicha clínica. Ahora tenemos el tema que vamos a desarrollar el día de hoy: modelos de integración de los cuidados paliativos en la unidad de medicina intensiva. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí. Eh, voy a compartir mi pantalla. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? ¿Ven las diapositivas? Sí, doctora, todo conforme. Perfecto. Bueno, para mí es un placer estar aquí con todos ustedes. Primero que nada, quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés y los objetivos de esta charla es definir los cuidados al final de la vida, los cuidados paliativos y lo que acá le llamamos hospice. También identificar diferentes modelos de cuidados paliativos en medicina intensiva y reconocer la pausa como una práctica para fomentar la resiliencia del personal de salud. Lo primero que me gustaría hacer es ponernos en lugar de nuestros pacientes. ¿Cómo te imaginas que te sentirías si estuvieras internado en un centro de terapia intensiva? Esto fue estudiado y se encontró que los pacientes lo peor que experimentan es la dificultad en comunicarse, la sed, los sentimientos de tristeza, de estar nerviosos o preocupados y también la falta de energía. Ahora, ¿cómo sería si tu ser querido está internado en el centro de terapia intensiva? Esto también estuvo estudiado, la experiencia de la familia de los pacientes en medicina intensiva tienen altos grados de ansiedad, depresión, estrés postraumático y también el duelo es complicado a los 6 meses en la mitad de los pacientes, de los familiares de los pacientes que fallecieron. Así que los pacientes críticos y sus seres queridos, sus seres cercanos, experimentan una alta carga de síntomas psicológicos y físicos durante y luego de la internación en medicina intensiva. ¿Es necesario proveer cuidados al final de la vida en medicina intensiva? Y la respuesta es que sí, porque en Estados Unidos 1 de cada 5 personas muere durante o inmediatamente luego de una internación en medicina intensiva. Y en este estudio, el doctor Angus y sus colaboradores en el 2004 hicieron una estadística de dónde los pacientes mueren en el hospital. Y si ustedes ven en más clarito, es los pacientes que están en el piso, en las salas comunes, y lo que está más oscurito es las personas que fallecen en medicina intensiva. Así que dentro de los pacientes hospitalarios, también la mayoría mueren en medicina intensiva. Así que es importante entender que el intensivista tiene el rol en tratar de curar al paciente, de
mejorarlo y volverlo a la situación basal, pero también cuando estos esfuerzos terapéuticos ya no son posibles para la recuperación, nuestra labor es proveer cuidados paliativos y cuidados al final de la vida. Así que cuidados críticos implica la habilidad del proveedor de proveer seguridad, calidad y experiencia también al final de la vida durante la internación de medicina crítica. ¿Qué son los cuidados paliativos? Si esto ustedes todos lo saben porque son especialistas en esta enfermedad, en esta especialidad. Pero básicamente son cuidados médicos especializados para pacientes con una enfermedad severa y para sus seres cercanos, apropiado a cualquier edad o estadio de la enfermedad. Y puede proveerse con cuidados curativos. Los objetivos son mejorar la calidad de vida, optimizar la función y asistir con la toma de decisiones. Es apropiado para toda edad o estadio de la enfermedad severa, durante el tratamiento curativo o de confort y también para los pacientes con enfermedades progresivas o terminales. Los resultados, ¿cuáles son? Mejoran la experiencia del paciente, mejora la salud en general, disminuye las intervenciones médicas innecesarias o futiles y no aumenta la mortalidad comparada con el cuidado tradicional. Los médicos intensivistas integran elementos del cuidado paliativo en el cuidado del paciente crítico. Así que los cuidados paliativos que están focalizados en el paciente y su familia o sus seres queridos o los seres cercanos, como lo quieramos llamar, y tiene tres bases. La primera es el manejo agresivo de los síntomas para que el paciente se sienta mejor. La comunicación especializada con el paciente y con los seres cercanos. Y el apoyo psicosocial al paciente y a su familia o los seres cercanos. Entonces, esto es un diagrama adaptado de un documento de políticas de cuidados paliativos de acá de Estados Unidos, publicados en el 2004. Entonces, si vemos que desde el momento que hay un diagnóstico de enfermedad severa, empiezan los cuidados curativos y los cuidados paliativos pueden proveerse a la misma vez. Y a medida que el paciente empeora o la enfermedad progresa, los cuidados paliativos van a ser más importantes y van a tomar más relevancia que los cuidados curativos, hasta el momento que se cambian las metas de tratamiento para el cuidado de confort. Y aquí lo que tenemos es ese servicio de hospice. Hay un grupo especializado de paliativistas que lo que hacen es dar estos cuidados al final de la vida durante la internación en hospice. Hospice se puede dar en su casa, se puede dar en el hospital y también se pueden dar en lugares especializados para esta etapa de la vida. Y luego de la muerte está la atención al duelo, que también eh, los especialistas de cuidado paliativos tienen un rol en esa parte. ¿Cuál es la diferencia entre cuidados paliativos y los cuidados de hospice acá en Estados Unidos? Los cuidados paliativos están basados en la necesidad. El paciente con enfermedad severa, compleja, independientemente del pronóstico. Muchas veces tienen una enfermedad severa, paliativos está ayudando con el control de síntomas y el paciente mejora y ya después paliativo no tiene más rol en ese paciente. O sea que no tiene por qué ser al final de la vida. Y esto es algo muy importante para educar los otros proveedores de salud, porque es muy común a veces hablar con el cirujano y decirle, me parece que este paciente está teniendo estos síntomas, podríamos llamar a cuidados paliativos, y a veces esa palabra le suena a final de la vida. Y entonces dice, no estamos ahí todavía. Entonces, eso, ¿cuándo pasa? Pasa cuando los otros proveedores de salud no entienden cuál es el rol del cuidado paliativo. El cuidado de hospice está basado en el pronóstico. Es para pacientes con expectativa de vida de 6 meses o menos. Así que esto es bien importante porque el paciente que pasa a hospice es porque ya es una enfermedad terminal con una expectativa de vida acortada.
Los cuidados paliativos se pueden proveer junto a los tratamientos curativos o terapias de soporte vital, incluyendo terapia intensiva, y no limita los esfuerzos de resucitación cardiovascular. O sea, el paciente pueden ser resucitado y si el corazón para, eh, se intuba si necesita ventilación mecánica. No hay limitación de esfuerzos a menos que sea algo que el paciente no quiera, y entonces sí, se pone una orden de no resucitación, pero no tiene por qué tenerla. En el paciente con cuidados en hospice se recomienda dejar las terapias curativas y tener limitaciones terapéuticas, las órdenes de no resucitación o de no ingreso a medicina intensiva, y en estos casos focalizarle solamente al confort y a la calidad de vida. El cuidado paliativo es provisto por especialistas en medicina paliativa, así como también intensivistas u otros especialistas. Cuidados de hospice es un equipo de hospice que asume la responsabilidad del cuidado primario del paciente y como ya les había contado, son paliativistas especializados en cuidados de hospice. Así que los cuidados al final de la vida son los cuidados provistos al paciente en el proceso de muerte. Esta es la diferencia entre eh, cuidados paliativos, cuidados de hospice. Ahora vamos a hablar al final de la vida. ¿Y cuándo esto pasa? Esto puede pasar internado en medicina intensiva, puede pasar en una sala común, puede pasar en la casa o también puede pasar en un área especializada para esto que puede ser el hospice. Así que los cuidados al final de la vida estamos todos involucrados. Y es en el cuidado del paciente en ese proceso de muerte y de toda su familia o sus seres queridos o seres cercanos. ¿Cuáles son los beneficios de los cuidados paliativos en medicina intensiva? Reduce los días de internación en medicina intensiva, reduce los tratamientos invasivos no beneficiosos, mejora la calidad de vida del paciente, mejora el entendimiento de la situación clínica y pronóstico, aumenta el apoyo espiritual y emocional al paciente y su familia o sus seres queridos, mejoría del bienestar mental a la hora de la muerte, mejora la experiencia de la familia y reduce los conflictos y el burnout, el síndrome de desgaste de las personas de salud. ¿Quién puede proveer cuidados paliativos en medicina intensiva? Puede ser el especialista o de consulta, básicamente el doctor de cuidados paliativos y su equipo con el nurse, el trabajador social, el capellán, son los que ayudan y colaboran con el equipo de medicina intensiva en el cuidado del paciente. También puede ser proveído por el intensivista primariamente. Entonces, este es el modelo primario o integrado. Los cuidados paliativos están provistos por el clínico, puede ser médico de familia, el oncólogo, el cirujano, y durante la internación en medicina intensiva, el intensivista y las nurses de medicina intensiva. Y esto también puede ser mixto, puede ser que el intensivista esté proveyendo estos cuidados paliativos y el equipo de paliativos está en consulta ayudando al equipo de salud de medicina intensiva a proveer estos cuidados. Vamos a hablar primero del modelo de consulta. Los cuidados paliativos provistos por un equipo especializado, que en general se necesitan criterios para la consulta, o el equipo de paliativos participa en la ronda diaria. Las ventajas es que hay una evidencia que es más efectivo porque disminuye la duración de internación en medicina intensiva y los tratamientos de soporte vital no beneficiosos, disminuye la cantidad de trabajo del intensivista. A veces el intensivista tiene 10 o 20 pacientes para atender, dependiendo del modelo del cuidado intensivo. Entonces, a veces estar una hora en una reunión familiar es muchísimo pedir para un intensivista que tiene que cuidar 10, 20 pacientes a la vez. Entonces, ayuda y disminuye la cantidad de trabajo del intensivista. También provee continuidad del cuidado luego del traspaso del alta de medicina intensiva al cuidado de sala o al pase a la casa, si ese es lo que va a pasar con este paciente. Entonces eso ayuda a la continuidad del cuidado.
Los criterios de consulta muchas veces se desarrollan en conjunto con el equipo de salud. En nuestra experiencia, lo que es más efectivo es que el paliativista pase visita con el equipo de medicina intensiva 1 o 2 veces por semana y hace como un recordatorio que ellos están ahí. Otra modalidad puede ser pasar visita todos los días en uno de los hospitales que nosotros tenemos acá regionales. Una nurse practitioner de paliativos pasa visita con el equipo de medicina intensiva en todos los pacientes y entonces es muy natural la participación del equipo de cuidado paliativo. En otro de los hospitales el modelo es directamente el médico de paliativos visita al médico intensivista todos los días y charlan de los pacientes y deciden cuál paciente sería beneficioso ver por el cuidado paliativo. Y hay otros que, como en el intensivo que yo trabajo, que es el cuidado quirúrgico intensivo, nosotros hacemos la orden de cuidados paliativos cuando nosotros vemos que necesitamos ayuda, en general cuando el paciente se va a transferir de medicina intensiva a otro lugar o cuando las dinámicas familiares son complicadas y nos lleva demasiado tiempo, y entonces ellos nos ayudan a toda la toma de decisiones. Pero el equipo que yo trabajo de cirujanos y el equipo de medicina intensiva para pacientes quirúrgicos eh, es de forma de consulta. Así que en la Cleveland Clinic tenemos como todos los modelos en nuestro mismo sistema. Las desventajas de este modelo de consulta es que depende de la disponibilidad de especialistas. Es necesario que hayan paliativistas abiertos para hacer esto y muchas veces hay falta de especialistas. Yo no sé en Perú cómo es, pero acá hay una falta de especialistas de medicina paliativa. También puede incrementar la fragmentación del cuidado del paciente porque es como otra persona más para trabajar con la familia y el paciente. Y entonces, si la comunicación no es óptima entre todos los consultantes del paciente, puede darse que haya una fragmentación mayor de cuidado. Y puede incrementar el conflicto en medicina intensiva porque los intensivistas ven los cuidados paliativos como parte de su rol. Y eso es algo que para mí me tocó mucho cuando lo leí en este trabajo, porque yo siento que es mi paciente, la familia de mi paciente, y yo quiero estar en la visita familiar y en la discusión de los objetivos. Entonces, es como que yo tengo que adaptarme cuando paliativos está cuidando conmigo al paciente. Entonces, eh, a mí me gusta mucho hacer el pre-meeting antes de ver a la familia, hablar con el cuidado paliativo, discutir las opciones, lo que vamos a hablar. Entonces, como lo hacemos de forma colaborativa, me siento cómoda hacerlo, pero yo siento esto, que cuidados paliativos es parte del rol mío como intensivista. En el módulo integrativo, los principios de medicina paliativa son incorporados en la atención del equipo de medicina intensiva, por ejemplo, documentar el representante legal, las conferencias sobre metas de tratamiento, que las hacemos en las primeras 48 horas de internación en los pacientes que van a estar bastante tiempo. Nosotros damos informes todos los días a cualquier hora, las visitas son abiertas 24 horas todos los días del año. Eso ayuda mucho a la comunicación con la familia. También documentamos las metas de cuidados en una nota específica para esto, que es muy fácil de encontrar por otros equipos de salud, el manejo del dolor y el tratamiento de los síntomas y las órdenes para desconexión del soporte vital terminal, eh, la sedación terminal, la medicación para el dolor. Todo eso es algo que es parte de nuestro rol y es parte de los principios de medicina paliativa que nosotros aportamos en nuestros pacientes. Las ventajas es que el cuidado crítico y activo se proveen en conjunto. Cuando nosotros estamos pasando visita y hacemos, no sé si ustedes están familiarizados con el bundle AF, que quiere decir A, vemos la vía aérea, B, cómo están respirando y si pudimos hacer
tratar de destetar del ventilador, sé toda la parte de delirio, si el paciente tiene delirio, y la F es familia, entonces todas las metas de cuidado es parte de lo que nosotros hacemos en la ronda diaria, entonces el cuidado crítico y paliativo se da a la vez, no requiere de personal adicional. La desventaja es que hay más variabilidad entre los proveedores de salud, intensivistas, y esto puede ser significativo de un intensivista a otro, especialmente en el modelo de acá de Estados Unidos, que un neurólogo puede tener entrenamiento en medicina intensiva, un cirujano puede tener entrenamiento en medicina intensiva, así como un anestesiólogo, como un internista. Entonces, a veces depende del programa donde uno haya estado, es el entrenamiento que tiene en cuidados paliativos. Entonces, claro, la variabilidad puede ser significativa. Este es un estudio, una publicación del año 2020, que si ustedes quisieran mirarla es muy interesante porque tiene videos, y lo que a mí me gusta mucho de esto, y nosotros hicimos una estructura de cómo hacer las reuniones con la familia y muy similar a esto, entonces se los quería compartir. Lo más importante es la preparación de la reunión, con tener una agenda, mirar los datos clínicos y tener una discusión antes de ir a la reunión con la familia con el equipo de salud. Si el paliativista está, tener una charla con el paliativista, por ejemplo, el cirujano, el intensivista, y tener todos un objetivo en común, una idea en común de lo que se le va a presentar a esta familia. Luego, obviamente, hacer introducciones, que todo el mundo diga quién es y tener una agenda para ese momento. Y luego, con esta técnica de preguntar, contar y preguntar para entender si la familia está entendiendo lo que le estamos diciendo. Y siempre, obviamente, con empatía, explicar la situación del paciente y el pronóstico. Y ahí tratar de clarificar los goles del paciente, las metas de cuidado, qué es lo más importante para el paciente, tratar de desconectar lo que la familia quiere de lo que el paciente hubiera querido. Y eso es bien importante. Y bueno, y ahí ofrecer opciones de tratamiento, recomendaciones y hacer un resumen de lo que se discutió y cuáles son los próximos pasos. Y cuando termina, hacer una reunión entre el equipo para estar tranquilos o para entender si se hizo todo bien, si hay algo para discutir o cambiar o mejorar para la próxima reunión. Esta publicación, lo bueno que tiene es videos que ustedes pueden eh, eh, examinar, que están muy, muy efectivos. Lo otro importante es el rol de cuidados paliativos en la resolución del conflicto que puede haber en medicina intensiva. Esto también es una publicación del año 2020 por Kaiser y el doctor Kaplan, que fue el presidente de la Asociación de Medicina Intensiva de acá de Estados Unidos. Y lo que ellos hablan es que el conflicto en medicina intensiva muchas veces nace de los diferentes objetivos o entendimiento de la situación de las diferentes personas en el equipo de salud. Una nurse estudió los conflictos en medicina intensiva, especialmente en los medicina intensiva quirúrgicos. Y lo que encontró en sus grupos de estudio es que los cirujanos ponen al paciente a la vida del paciente primero. El cirujano tiene como un acuerdo de mantener el paciente con vida. El intensivista, el objetivo es que el paciente no sufra. Y para la nurse de medicina intensiva es de que la historia del paciente sea escuchada y respetada. Entonces, como ustedes ven, los tres grupos, digamos, más importantes en un equipo de medicina intensiva quirúrgica tienen al paciente en el centro como el objetivo, pero de diferentes perspectivas. Muchas veces los equipos de consulta bioética
Y los equipos de paliativos ayudan a esta resolución de conflicto, entendiendo a la familia y los objetivos de tratamiento del paciente, tratar de explorar eso y traer eso a la luz y ayudar al equipo a disminuir los conflictos. Es muy importante el rol de cuidados paliativos en la resolución de los conflictos que pueden existir al cuidado del paciente en medicina y crítica. ¿Cuáles son las medidas de calidad? ¿Cómo podemos medir si el cuidado de paliativos al final de la vida o el cuidado del final de la vida está siendo efectivo en nuestro grupo, en nuestro equipo de salud de medicina intensiva? Lo primero es evaluar las tomas de decisiones si fueron centradas en el paciente, la evaluación de la capacidad, si el paciente tiene capacidad para tomar decisiones, la documentación del representante legal, si el paciente no tiene capacidad, la documentación de metas de tratamiento. Muy importante la documentación de todas estas tres áreas. También la calidad y frecuencia de la comunicación y la continuidad del cuidado. El apoyo emocional y práctico a la familia. Es muy importante la visita abierta 24 horas todos los días del año. Yo cuando trabajaba en Uruguay era muy común de que teníamos 2 horas de visita y le dábamos informe al mediodía, y si la familia estaba trabajando, bueno, no le dábamos informe y después hablábamos por teléfono eh, o hablábamos cuando venían a la visita, pero no era esta abertura a que vengan a cualquier hora y se sientan y estén ahí todo el tiempo y los ayuden. Es tan importante el apoyo de la familia al paciente, tan importante para su recuperación y bueno, y también para acompañarlos si estamos al final de la vida. Para mí es un cambio de paradigma trabajar acá con esta forma y no podría trabajar de otra manera ahora. Eh, También la evaluación de síntomas y cómo se tratan. El dolor, el distrés respiratorio, la analgesia y sedación durante la retirada del soporte vital terminal. Muy importante tener protocolos de cómo se hace la retirada del soporte vital. El apoyo espiritual y emocional a la familia y el apoyo emocional al equipo de salud. Es muy importante entender que el equipo de salud está bajo estrés porque son situaciones estresantes en medicina intensiva. Un paciente está en shock, el otro está sangrando, el otro tenemos que intubarlo. Es muy estresante. Y agregamos a eso el estrés emocional de tener una relación con el paciente y no poder mejorarlo y que el paciente fallece. Muy importante apoyar ese equipo de salud para que sea resiliente y pueda seguir cuidando de otros. Entonces, ¿cómo podemos mejorar el cuidado al final de la vida en medicina intensiva? Ofreciendo tratamientos alineados a las metas del paciente, proveer cuidados centrados en el paciente, apoyo a la familia, recordando de que pueden haber niños y ese apoyo tiene que ser adaptado a la edad del niño, si aplica. Reuniones informativas tempranas y frecuentes, protocolos de evaluación y tratamiento de los síntomas y protocolos para retirar el soporte vital terminal, el diagnóstico de muerte encefálica, la determinación de muerte, cómo explicamos a la familia la muerte encefálica y cómo explicamos, cómo le damos la noticia a alguien de que el paciente se está muriendo o falleció. La discusión sobre donación de órganos y el apoyo al duelo. Todos estos factores son importantes para mejorar el cuidado de los pacientes al final de la vida. Y también tener iniciativas para apoyo al equipo de salud. Acá les quiero comentar que esta es una pintura de una intensivista, la doctora Rana Odish, que fue la autora del libro In Shock, que es muy famoso por toda su experiencia como intensivista paciente de medicina intensiva. Y ella dibuja este ramo de flores que está generando el soporte para otra, el apoyo a otra rama que está caída para traerla y revivirla. Entonces es muy importante el apoyo emocional que le podemos dar al equipo de salud, oportunidades de discusión,
La pausa es algo maravilloso que yo también lo aprendí acá del nurse Jonathan Bartels, que lo empezó a hacer en la Universidad de Virginia hace muchos años. Básicamente es cuando el paciente fallece, nos paramos alrededor de la cama del paciente y decimos unas palabras para honrar al paciente, a la persona y honrar al equipo de salud, y hacemos una pausa en silencio y para culminar decimos gracias. Y eso es como una forma de entender que este momento es un momento importante, eh, que no pasa desapercibido, eh, que podemos como cerrar esa relación que teníamos con el paciente y todo lo vivimos de forma diferente, ¿verdad? Y no tiene religión, no tiene espiritualismo, es solo ese momento de respeto a la persona y respeto a nuestro equipo. El Code Lavender es un llamado que cuando el equipo de salud está muy estresado, podemos llamar al equipo de capellanes del hospital y ellos vienen a la medicina intensiva y nos hacen diferentes actividades como para disminuir el estrés, muchas veces con aromaterapia, a veces hasta masajes, reiki, pintura, muchas actividades que nos ayudan a superar la situación. Hablemos de la muerte en la cena, es otra iniciativa que trabajamos con Michael Head y la adaptamos para los equipos de salud, que son reuniones de, de equipos de salud con mesas de 6 a 8 personas. Lo mejor es que sean multidisciplinarias y vamos contestando algunas preguntas para reconocer la mortalidad de uno y todo lo que hemos pasado con nuestros pacientes. En el curso del final de la vida la hicimos online y fue muy rica con personas de todo Sudamérica. Fue muy motivado, muy emotivo. Y aquí tengo la foto de que hicimos una aplicación de que ustedes la pueden bajar en el App Store o en Google Play para los Android. Y entonces hicimos la aplicación para que las palabras, como se dicen, están en español, qué es la pausa, toda una explicación sobre la pausa que ustedes pueden encontrar ahí. Y Death Over Dinners también, si ponen Death Over Dinner for Healthcare, van a encontrar esta actividad y toda la guía de cómo organizarla. Y bueno, y con esto les agradezco y estoy abierta a Doctora preguntas. Silvia, estamos muy contentos y muy entusiasmados por toda este camino que se abre de los cuidados paliativos hacia la medicina intensiva. Me hacen llegar algunas preguntas en las cuales me piden por favor que usted nos pueda recomendar cuál sería vuestra recomendación en cuanto a iniciativas, porque en nuestra realidad la integración de los cuidados paliativos en nuestras unidades de medicina crítica o intensiva generalmente es muy al final de la vida, o sea, ya cuando ya la situación no va para más, cuando hay una situación de retiro de dispositivos o de soporte vital, pero no estamos tan integrados como usted nos dice desde el inicio, ¿no? Y, el otro motivo por el cual también hay una interacción es para la resolución de conflictos, cuando el equipo de medicina intensiva eh, ha hecho todo lo posible para realizar una buena comunicación y observa un conflicto o incluso un conflicto oculto y piden el apoyo del equipo de paliativos. Entonces quisiéramos que nos comparta desde vuestra experiencia e investigación. Para mí lo primero es la alineación de los líderes de las dos especialidades. No sé cómo es que los tienen de estructura ustedes, si son los profesores o los directores de los servicios. Esas personas tienen que tener discusiones y ver cómo pueden colaborar en el trabajo. Para mí lo más importante es estar ahí,
Y el otro día hablaba con un intensivista y con un paliativista, que en realidad lo que me decía es que todo cambió cuando ellos empezaron a ir y a pasar visita. Eh, los intensivistas hacemos eso, en la mañana miramos todos los pacientes y evaluamos uno por uno. Claro, puede ser mucho tiempo para el paliativista estar ahí pasando visita todo el día, pero por ejemplo puedes hacerlo 2 veces a la semana, los lunes y los jueves, o por ejemplo los martes y viernes, y después ofrecer todos los días al mediodía, estar hablando con el médico de guardia, decirle, hey, aquel paciente que vimos ayer. Entonces, como que empezás a ver una relación de confianza entre los intensivistas y los paliativistas. Lo otro que a mí me parece muy productivo es la presentación de casos juntos y encontrar los momentos de que, bueno, acá podríamos haber empezado antes para prevenir este problema. Eh, o sea, nosotros le llamamos M&Ms, se llama Mortality and Morbidity Reviews. Entonces, cuando tenemos esos casos para discutir, invitamos a los colegas de otras especialidades. Entonces, es como una oportunidad para todos juntos encontrar dónde podríamos haberlo hecho diferente para cambiar para el futuro. Estas son las ideas que se me ocurren hasta el momento. Bien, doctora, muchas gracias. También preguntan acerca del mindfulness y la formación en autocompasión como medidas de autocuidado. Sí, eso es muy importante. Eh, nosotros en la clínica tenemos como una aplicación de mindfulness que la podemos usar y de meditación. Y tenemos una oficina de Care for Caregivers, es como que nos cuidan a nosotros. Y lo importante es que no todos precisamos lo mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que los sistemas de salud tienen que ofrecer diferentes eh, actividades y lo mismo que yoga, por ejemplo, nosotros tenemos clases de yoga abierta, yo no voy, por ejemplo. Eh, o sea, todo el mundo, cada persona va a usar diferentes herramientas, pero lo importante es tener, ofrecer este tipo de actividades eh, y guiadas, obviamente. Hoy con todo lo que es virtual hay muchas más posibilidades de tener este tipo de aplicaciones que a uno lo ayudan a hacer el mindfulness o eh, practicar la compasión por sí mismo. Eso, Jonathan Bartels, que yo les comentaba, el que hizo la pausa, el que él empezó la práctica, él tiene cursos de compasión para él es un nurse de paliativos ahora, era un nurse de medicina de emergencias y ahora es un nurse de cuidados paliativos y se dedica al cuidado del equipo de salud. Entonces sí, todo ese tipo de iniciativas como la Death Over Dinner, esa actividad que nos ayuda a conectarnos con todo el equipo de una forma más desde la persona, en lugar desde nuestro rol como intensivista, como cirujano, como nurse, como trabajador social. Cuando estamos hablando de nuestra mortalidad o hablamos de nuestros pacientes que fallecieron, es como que pasamos a otro nivel de discusión o de compartir. Todo ese tipo de cosas son oportunidades de curación en equipo, ¿no? Bueno, hago la invitación a todos nuestros participantes. Hay buenos colegas y amigos también, si pudieran expresar alguna pregunta en vivo para la doctora. Yo tengo una que me hacen llegar ahora en estos momentos. Es en relación al protocolo de reuniones familiares. En el artículo que usted nos mostró estaba algo así bastante ordenado como el protocolo de cómo dar bien las malas noticias. Este era específicamente para poder desarrollar una reunión familiar. Cuando uno piensa que la familia ya te entendió todo, pero vuelve en otro momento a hablar con ellos y honestamente pareciera que alguien o no entendieron y como que hubiera un retroceso y que causa cierta frustración en el Frustración. equipo.
¿Cómo pueden resolver eso? ¿Son incisivos? ¿Alguna práctica? Porque cuando hay situaciones difíciles es muy relativamente frecuente, ¿no? Ya. Es muy importante entender varias cosas. Una, la parte cultural. Eh, Nosotros acá tenemos una gama enorme de diferentes religiones, diferentes pacientes de diferentes lugares del mundo. Entonces, tenemos cursos de entrenamiento para entender las diferencias culturales y espirituales. Eso es un punto. La otra es entender la dinámica familiar. Capaz que hoy en la reunión hablamos con 3 personas, pero esas 3 personas hablan con sus esposos, con sus amigos, con el doctor que vive al lado de la casa y le preguntó, y la amiga que es nurse. Eh, y lo otro es, entonces pueden tener más preguntas o dudas que pueden eh, eh, hacer que parezca ese retroceso. Y la otra es que estas situaciones son difíciles y las personas necesitan tiempo. Y si uno recuerda todas las etapas psicológicas cuando uno escucha una mala noticia, muchas veces es la negación. Es sí, tú me estás diciendo todo, yo te miro bien así, así, pero en realidad no lo estoy procesando, no lo estoy entendiendo. Entonces son muchas barreras que pueden estar pasando. Lo más importante para el equipo de salud es tener paciencia, tener empatía, compasión, entender que esto es lo que va a pasar y que los pacientes necesitan tiempo. A veces entender la dinámica en la familia, quién tiene, más allá de quién es el representante legal, quién es el que tiene la mayoría de la, digamos, el poder de convicción en la familia, a veces no es el que va a decidir qué hacer. Todas esas dinámicas es muy importante eh, compartirlo, ¿no? Bien, doctora, qué interesante. Algunos compañeros y colegas nos hacen la pregunta en el chat y dice, ¿tiene un protocolo para sedación paliativa en UCI? Sí, nosotros tenemos, hicimos un protocolo y una checklist. A nosotros nos gusta hacer las checklists. Entonces, con todas las áreas que nosotros hacemos antes de desconectar al paciente del ventilador. También si el paciente está en ECMO, por ejemplo, ¿qué hacemos primero? Nosotros desconectamos el ventilador, a lo último el ECMO antes, o sea, tenemos todo un orden de qué se hace primero, si tiene, el paciente tiene marcapasos, si tiene este, eh, diferentes dispositivos, en qué orden se hace. Entonces tenemos un protocolo que vamos eh, sobre él antes de hacerlo. Hacemos un time out, que se dice, es cuando todo el equipo multidisciplinario se para al lado del paciente y lo discutimos antes de hacer. Eh, entonces, y después tenemos las órdenes para, nosotros tenemos la historia electrónica, entonces tenemos el conjunto de órdenes para el cuidado de confort. Entonces tenemos la sedación, cómo la vamos a titular, por qué parámetros. Si, por ejemplo, si el paciente tiene distrés respiratorio, usamos una escala que es, si el paciente no puede hablar con nosotros, se llama RDOS, esa escala por diferentes parámetros objetivos. Si el paciente tiene 3 puntos o más, entonces nosotros le agregamos más medicación, porque no queremos ni apurar las cosas, pero tampoco extenderla y que el paciente sufra, ¿verdad? Entonces es como, esa titulación es un área muy gris, digamos, de cómo hacerlo. Entonces tenemos diferentes parámetros para titular la medicación. Así que sí, tenemos las órdenes en la historia electrónica y también un protocolo que lo vamos todos juntos. En general tenemos el terapista respiratorio, el médico, la enfermera, el farmacólogo clínico al lado del paciente en el momento que vamos a hacer la desconexión, y ahí tenemos toda la medicación pronta.
para succionar la vía aérea, para que no vaya a haber distrés respiratorio después de la extubación, la medicación pronta para atenderlo en el momento si tiene dolor o algo así. Así que sí, tenemos ese tipo de herramientas. No quisiéramos agotarla, pero aquí hay una última pregunta importante. Muy interesante lo de la pausa. Cierto, no lo conocíamos, honestamente, lo estamos conociendo a través de usted. Puede compartirnos alguna bibliografía al respecto y se le agradece por el ejemplo del trabajo interdisciplinar. Bueno, miren, lo que estoy haciendo es copiando la website y se los voy a poner en el chat, que así es más fácil para que ustedes. Jonathan Bartels, que está acá en este website, es el que lo hizo, tiene publicaciones, así que lo pueden buscar por PubMed, pero en este website van a encontrar mucha información sobre la pausa. Es algo muy simple, pero es muy poderoso. A mí me encanta, por ejemplo, cuando un paciente está en el proceso de muerte, nosotros tenemos un signo que es un corazón violeta y lo ponemos en la, en la cortina o en la entrada de la cama del paciente o de la puerta, si tiene puerta, para indicar que hay una familia que está en el proceso de que alguien está falleciendo, que en el proceso de muerte. Entonces, los nurses, todas las personas alrededor tienen más cuidado de no hacer bromas alrededor, de hacer ese respeto por ese momento. Ese tipo de detalles que no es nada, no salen nada, pero que ayudan mucho a que la familia tenga una mejor experiencia. Cuando el paciente fallece y la familia está ahí, normalmente yo voy y les digo, bueno, hago el diagnóstico, lo lamento mucho, acaba de fallecer, y yo les pido permiso. Entonces les digo, nosotros acá para honrar a la persona hacemos un momento de silencio. Estas son las palabras que vamos a leer. Esto no es religioso, es solo un momento de respeto. Ustedes están bien si los hacemos. En general, casi todas las personas me han dicho que sí, que quieren participar. Y entonces nosotros tenemos una cartita y leemos las palabras. Pero lo pueden tener en el celular. Yo me bajé la aplicación, a ver si lo ven ahí. Este circulito es mi pausa, entonces yo lo abro y, y encuentro en español y las palabras están acá. Entonces yo voy ahí, pongo español y aquí están las palabras. Entonces leemos las palabras. Básicamente dice, tomemos un momento para hacer una pausa en honor a este paciente, decís el nombre. Él fue, o ella, fue alguien que amó y fue amado, fue miembro de una familia, fue un amigo, a nuestra manera y en silencio tengamos un momento para honrar a esta persona, honremos y reconozcamos el cuidado brindado por nuestro equipo de salud. Y ahí hacemos unos 30 segundos de silencio, después decimos gracias a todos. Es simple, pero es muy, muy emotivo y ahora nosotros no tenemos números, no lo estamos mostrando a nadie porque yo no quería que después de ese momento tan importante tengamos que ir y marcar en la historia. No tengo números. Pero lo importante es que esto empezó a pasar cuando se hablaban de casos de calidad, que el paciente había fallecido, lo empezaron a hacer ahí también, en las reuniones. Y un médico que está en el equipo de ejecutivos de la Cleveland Clinic lo empezó a hacer los lunes. Los lunes leen todos los nombres de los pacientes que murieron en la semana anterior y el comité ejecutivo de la Cleveland Clinic hace un minuto de silencio por todos esos pacientes. Y fue especialmente poderoso cuando estábamos en COVID, porque hubieron semanas con muchos muertos, y fue como que el equipo ejecutivo se daba cuenta de lo que estábamos viviendo todos, ¿no? Porque a veces si vos estás todo en la oficina no ves lo que realmente está pasando en las unidades. Así que
Y bueno, y se sigue haciendo. Todos los lunes acá se nombran todos los pacientes y hacen un minuto de silencio para honrar a esos pacientes. Bien, doctora. Estamos muy agradecidos a usted, doctora Silvia Pérez Proto, por su tiempo, por su generosidad de compartirnos toda vuestra experiencia y esperemos más adelante, Dios mediante, poder tenerla. Seguramente se va a poder dar en algún momento, en algún congreso, ya en la presencialidad y de todas maneras estaremos en contacto con usted para poder estrechar los lazos académicos, que siempre es bueno desde la experiencia a una comunidad que estamos dando pasos acertados y con todo el impulso de querer que los paliativos a nivel de Latinoamérica estén más fortalecidos. Y pues Claro, tomamos de yo la me experiencia. ofrezco para hablar a los equipos de medicina intensiva, porque a veces la resistencia viene del equipo de medicina intensiva. Entonces es importante a veces también traer esta experiencia al equipo de medicina intensiva. Y lo otro que les quería comentar es que los que quieren aprender más de, por ejemplo, los protocolos de retirada del soporte vital o sobre estas actividades para promover la resiliencia en los equipos de salud o del plan de cuidados en avanzado, todo ese tipo de cosas. El curso de cuidados de la vida al final de la vida en medicina intensiva se va a repetir este año. Creo que va a ser como en octubre, así que yo les voy a compartir la información y el que quiera unirse, va a ser un placer tenerlos ahí también. Bien, doctora, nosotros encantados de poder socializar la oportunidad, ¿no? Porque es una gran oportunidad. Por supuesto. Muchísimas gracias, es un honor estar acá. Yo visité Lima y Machu Picchu en un congreso de donación de órganos hace muchísimos años y la gente me encantó, muy, muy buena la hospitalidad y por supuesto la comida es exquisita. Así que sería un placer visitar Perú nuevamente. Sí, doctora, de todas maneras contamos con usted para poder Gracias, compartir y no solo la parte de academia, sino también poder compartir algunos momentos más. por supuesto. Muchísimas gracias. A usted, doctora, que descanse y que tenga buenas noches. Saludos de parte de cada uno de nosotros. Gracias. Chao, chao. Hasta pronto. Muchas gracias a todos los participantes por habernos acompañado y también a los que están a través del Facebook Live. Vamos a seguir comentando las siguientes actividades académicas, no sin antes hacerles recordar que el Congreso Internacional de la Sociedad se va a llevar a cabo los días 22, 23 y 24 de septiembre, el jueves y viernes en la tarde-noche y el sábado 24 todo el día. Tenemos una agenda bastante nutrida de ponentes internacionales y nacionales también. Quedo agradecida con cada uno de ustedes, vuestra compañía y tiempo, y poder haber compartido este tema que no es muy común, pero de todas maneras muy importante para la integralidad de los cuidados paliativos. Gracias a todos mis compañeros, a mis amigos, a quienes he tenido el gusto de conectarnos por estos momentos. Buenas noches, hasta pronto.